Bueno, ahí empezamos entonces. Conmigo van a tener también parte de la teoría. Yo soy María Claudia Lucena, soy bioquímica, trabajo en la universidad en el área de ADN, de la parte de biología molecular, y junto con el doctor Ovejero hacemos la parte de teoría, somos los responsables de la cátedra. Conmigo vamos a ver hoy lo que tiene que ver con técnica histológica y con la microscopía, con todo lo que son los instrumentos para poder ver todas estas estructuras que vamos a ver durante el desarrollo de la materia. Ustedes me pueden interrumpir en el momento que quieran, mientras mantengan en silencio el micrófono durante la clase, solo lo abren en el momento que necesiten hacer alguna observación o pregunta. A ver que todavía están entrando algunos. Así cerramos la entrada y no se distrae tanto la clase. Bueno. Ahí estamos. Bueno, ustedes habrán visto que en las primeras clases ya han ido desarrollando una parte de lo que son las estructuras que vamos a ir viendo y vamos a ir aprendiendo a reconocer, y tenemos que saber cuáles son las características, siempre desde lo histológico, desde lo que tiene que ver con la estructura microscópica de cada una de las partes. Esto lo hacemos gracias a que tenemos, digamos, la capacidad de ver o de observar con distintos instrumentos que nos permiten ver en un tamaño mucho más chico de lo que puede ver el ojo desnudo, se llama, cuando es la mirada directa. ¿Qué es lo que nosotros, digamos, utilizamos para poder ver? Es la vista, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a repasar ahora primero es qué podemos ver con nuestros ojos. Y aquí tenemos un cuadrito donde tenemos esquematizado desde las longitudes de onda más chiquitas, como 10 a la menos 6 nanómetros, hasta grandes como 1000 metros, o siempre son las longitudes de onda de distintos tipos de rayos, porque se me ha abierto esto. Entonces, el espectro visible, lo que nuestro ojo es capaz de ver, solamente si uno mira este cuadrito, vemos que es muy acotado, es el espacio nada más que está en la luz visible, que va entre estos 100 nanómetros, alrededor de los 100 nanómetros, y va desde lo que es la luz visible tiene por encima, va desde el azul hasta el rojo, lo que es la gama de la luz que uno puede ver, de lo que son los colores. Y está por encima, justamente como el primero es el violeta, se llama ultravioleta, que ya no son luz visible. Y por debajo de este rojo está lo que se llama infrarrojo, por debajo del rojo. Solamente nuestro ojo es capaz de ver este pequeño sector de longitudes de onda que van entonces en el espectro visible, exactamente desde 400 nanómetros hasta 700 nanómetros, que es la luz que va desde el violeta hasta el rojo.
¿Y qué podemos ver en ese espectro de la luz? A ver, que esto lo voy a sacar porque me molesta. Aquí tenemos un esquema con algunos dibujos de distintos objetos que tienen diferentes tamaños y por lo tanto ese tamaño nos va a estar indicando qué cosas podemos ver simplemente con el ojo humano, con el ojo desnudo. Por ejemplo, un ser humano entero, una manzana, una abeja, una hormiga, un pelo, hasta cierta definición. Ahora, cuando nosotros queremos obtener más detalle, o sea, verlo más grande, nuestro ojo solo no alcanza. Entonces utilizamos una serie de instrumentos que nos permiten agrandar esa imagen. Entre esos tenemos el microscopio, podría ser una lupa, y tenemos después, en magnitud de aumento, el microscopio óptico, y luego, a mucho mayor aumento, tenemos lo que se llama el microscopio electrónico. Con un microscopio podemos llegar a ver detalles de la célula, bacterias, pero ya no tiene capacidad para ver un virus. En cambio, con el microscopio electrónico sí podemos ver los detalles o las partes de del virus, de una molécula de ADN, de pequeñas moléculas, átomos, incluso de orbitales atómicos. Aquí tenemos un esquema similar donde tenemos qué capacidad o qué cosas puede ver un ojo humano. Miren este que sería el celeste, más o menos el rango de tamaño que podemos diferenciar o distinguir con el ojo humano. Algunos no tienen apagado el micrófono. Miren, hasta detalles de algunas células podemos ver, como de huevo, como de pescado. Este sería el espectro en el que podemos ver a través de un microscopio óptico, este naranja, más o menos una micra, hasta 1 milímetro, un poco más. Y el microscopio electrónico ve muchísimo más detalle y por lo tanto podemos ver hasta tamaños mucho más reducidos, lo que es una nanomicra. Podemos ver lípidos, proteínas, como hemos dicho, el ADN, etc. O sea, que el hombre, para poder descubrir, apreciar o reconocer todas las partes que hoy se saben que tiene, se ha tenido que valer de instrumentos que le permitan, obviamente, poder amplificar lo que veía de distintas maneras. Y su principal herramienta desde el punto de vista histológico ha sido necesariamente el microscopio. El primer microscopio lo construyó Hansen en Holanda en el siglo XVII. Y él que ponía dos lentes que superponía, dos lentes superpuestas, y él notaba que se agrandaba el tamaño de los objetos, entonces por lo tanto los podía estudiar. ¿Qué características tenía ese microscopio óptico? Le permitía ver y estudiar células o tejidos que al ojo no los podía diferenciar. Y la característica principal es que él alineaba dos lentes, al que le llamó ocular, al que estaba más cerca del ojo, y objetivo, al que estaba más cerca del objeto que quería justamente estudiar. Y él simplemente empleaba la luz solar, la luz visible, para iluminar el campo del objeto que quería ver. El mecanismo o el fundamento por el que el microscopio podía amplificar se basaba simplemente en la absorción de esta luz visible en un objeto en vivo que era transparente y que lo hacía transparente si él lo teñía previamente. Este es un microscopio de distintas complejidades, con los años han ido mejorando en algunos aspectos, donde vamos a reconocer siempre estas partes, donde tenemos una parte que es la óptica y otra que es la parte mecánica. La óptica, como hemos dicho, tiene que ver con los lentes que se utilizan para poder ver. Y tenemos una fuente. Una fuente es la luz natural, si la hacemos incidir a través de un espejo que nos refleje la luz hacia arriba donde va a estar nuestro objetivo que queremos ver,
o puede ser hoy en día directamente la energía eléctrica que se enchufa a la corriente eléctrica y tiene un foco a esta altura y por lo tanto es nuestra fuente de iluminación con la que vamos a ver el objetivo o el material que queremos mirar. Luego tenemos un condensador, que es el B. El condensador simplemente es un objeto, digamos una herramienta que nos va a hacer que todos esos rayos se junten para aumentar la intensidad de la luz que va a incidir directamente en la platina donde vamos a colocar el objeto. Luego están, como hemos dicho que eran dos lentes, los lentes que estaban cerca, que es el 4, cerca del objeto que vamos a ver, y los lentes que estaban cerca del ojo, que son los oculares. Y el espacio, la platina, el lugar donde apoyamos el objetivo, el objeto, la muestra, es lo que se llama la platina. Y la parte mecánica simplemente es el resto de la estructura que se ha ideado para que podamos sostener toda esta parte óptica a una distancia justa, a una distancia correcta, para poder mantener y lograr el objetivo, que es aumentarle de tamaño a lo que vamos a ver. Y tenemos el pie sobre el que se soporta, el 1, la empuñadura, que se le llama el 2, porque es cuando uno lo toma para poder trasladarlo o acomodarlo, el tubo, que es por donde, digamos, inciden los rayos de la luz, que en este caso va a ser por acá, el revólver, que se le llama como si fuese un círculo que tiene distintos tamaños de aumento, entonces uno lo puede rotar para poder ir cambiando el objetivo, la parte óptica del objetivo que queremos o que tenemos para poner. Y después están estos dos tornillos, que están aquí en este microscopio y están aquí en este, que se llaman macrométrico o micrométrico, porque lo que hacen es acercar o alejar estos oculares para poder acomodar a la vista de cada uno en el mejor enfoque para poder ver el objetivo. Para poder entender cómo un microscopio logra hacer un aumento del tamaño. Profe, Sí. una pregunta, ¿cuál es la función del condensador? Lograr que todos los rayos de la luz con el que vamos a utilizar, que puede ser la luz eléctrica o puede ser antes era un espejito, no sé si alguna vez han visto en los microscopios más viejos o de juguete, esto es un espejo, entonces lo que uno hacía era hacer que incida la luz del sol, o la luz natural simplemente, pero si era unos rayos de luz era más fuerte, entonces el condensador lo que hacía era como agruparlos, alinearlos, para que todos los rayos, o la poca o la mucha luz que uno disponía, logren entrar en una dirección única para iluminar específicamente el objeto. Si uno mira un microscopio hoy, uno ve que lo pone a la muestra que quiere ver, arriba de una platina que generalmente es abierta, de manera que el haz de luz se concentra, vendrían a ser como las las LED o las dicroicas que han visto que tienen como un haz mucho más chiquito, no es esta luz como la que iluminan los ambientes que se abre, sino que se dirigen. Eso es cuando tiene el efecto del condensador, de alinear todos los rayos de luz para que enfoquen un solo punto y por lo tanto lo harían con mucha más intensidad. Bien, gracias, profe. Ahí estoy admitiendo otros 3 que cambian. Ustedes van a ver que arriba a la izquierda dice REC, eso significa que está grabando. Si en algún momento ven que se apaga, avísenme porque eso significa que se dejó de grabar. La otra vez nos ha pasado con otra clase y no la hemos grabado. Bueno, ¿qué datos son importantes entender desde la física? Profe, Sí. pues, ¿me puede aceptar? Me se ha trabado mi computadora, voy a salir, voy a volver a entrar. Bueno, perfecto. Gracias.
lo que tenemos que entender para poder, lo que tenemos que, digamos, saber para poder entender cómo es el efecto que logra el microscopio para poder amplificar la imagen, para eso necesitamos saber algunos, digamos, detalles de lo que es la física. Imaginemos este dibujito, o entendamos este dibujito o este esquema. Este, que se llama EP, sería un eje principal, donde imaginemos que tenemos este disco gris, que es el lente que vamos a utilizar para amplificar la imagen, para ampliar la imagen, donde le llamamos este puntito que está en el medio, el centro óptico, que es justo el medio del centro de las curvaturas. Si nosotros hacemos este lente, o los lentes, tienen una doble curvatura. Imaginemos que estas curvaturas las prolongamos para hacer una circunferencia, para trazar lo que se llaman los centros de curvatura, tanto en un sentido como en el otro. Y vamos a generar un punto de corte sobre este eje principal. Este va a ser el punto que pase por el centro de estas dos curvaturas, es el plano principal. Y este hemos dicho entonces que es el eje principal. Y al punto donde se cruzan es el centro óptico. Y estas van a ser las curvaturas de los lentes, las curvaturas de la prolongación que va a generar una circunferencia, y el punto medio es el centro de curvatura de cada una de las curvaturas que tiene la lente para los dos lados. Otro concepto que es necesario entender para ver cómo el microscopio aumenta de tamaño es entender lo que es el foco principal y el foco principal de la imagen que se genera y el foco principal del objeto. El del objeto está antes del lente y el objeto de la imagen está posterior. ¿Cómo? A ver. Ahí está pidiendo la admisión, veamos si puedo entrar. ¿Has podido entrar? Ahí sí. Bien. Entonces, tenemos dos puntos, que es el foco principal y el foco principal de la imagen y el foco principal del objeto. El de la imagen entonces está por delante del lente y va a estar ubicado en el lugar de intersección de los dos rayos que pasan por el extremo. De la misma manera, el foco principal del objeto va a ser el punto por donde se proyecta la imagen pasando, digamos, por los extremos del lente. Este es el foco principal del objeto, foco principal de la imagen. ¿Qué pasa cuando hacemos incidir la luz sobre un objeto, sobre una lente? Estas lentes se llaman biconvexas porque tienen dos ángulos hacia adentro en la lente. ¿Cómo pueden incidir esos rayos de luz cuando uno ve un objeto? Puede suceder que tengan tres direcciones, que los rayos incidan en forma paralela a este eje principal, entonces una vez que pasan por el lente se desvían y pasan por F', que hemos dicho que era el foco principal de la imagen. También puede pasar que esos rayos pasan por el foco principal del objeto, cuando llegan al lente, se desvían de manera que emergen o salen en forma paralela al eje principal. Y cuando cualquier rayo incide atravesando o pasando por el centro óptico, ese rayo no se va a desviar. Esas serían las tres maneras como puede incidir los rayos en la lente biconvexa y cómo aparecerían del otro lado. Y esto es lo que por ahí parece un poco más difícil, pero no lo es tanto. Acuérdense que hemos dicho que tenemos dos lentes. Un lente que está cerca de la muestra que vamos a mirar y el otro que está cerca del ojo con el que estamos haciendo la observación. Hablemos entonces primero del lente objetivo. En este caso tenemos aquí la muestra que vamos a mirar. Lo que primero tenemos que saber es que hemos definido este punto como la distancia focal. ¿Se acuerdan que hemos dicho que era si prolongábamos esta curvatura del lente en una circunferencia, el punto medio? Bueno, señalamos el 2F, o sea, 2 veces esta distancia, y ese punto, que le vamos a llamar 2F,
y este un F, el objeto que vamos a mirar debería estar ubicado entre esas dos distancias para que la imagen sea realmente aumentada y pueda cumplir su objetivo, que es verla con mucho mayor tamaño. Entonces, el objetivo lo vamos a poner entre 2F y F. De esa manera, la imagen que proyecta este lente objetivo va a ser una imagen real, porque, digamos, es la imagen de este objeto, va a estar invertida y va a ser de mucho más tamaño, que va a depender, obviamente, del tamaño del lente con el que estamos haciendo la observación. Eso es lo que logra el lente del objetivo. Ahora, ¿qué pasa con el lente del ocular? El lente del ocular, lo que va a hacer foco es en un objeto que lo pone muy cerca de la lente, donde realmente la imagen o el objeto, tiene que estar entre el foco, entre F y el lente. De manera que los rayos que pasen por el centro ocular, hasta que se cruce con F, lo que va a lograr es que esto sea una imagen virtual, no real, y lo vamos a obtener del mismo lado del objeto, en el mismo tamaño o sentido, pero de mayor tamaño. Estas dos características que logran estos dos lentes hace que unidos logremos el efecto de lo que se logra en el microscopio, que es una imagen resultante de mucho mayor tamaño, es virtual y es mucho más grande. Entonces, ¿por qué le llamamos imagen virtual o imagen real, como sería en esta? Si nosotros tenemos un objeto real, la imagen es la imagen real del objeto. Pero cuando en el lente ocular lo que tenemos ya es una imagen, nuestro aumento es lo que se llama una imagen virtual invertida y de mayor tamaño. Esto que hemos descrito anteriormente es los microscopios ópticos. Entonces, el microscopio óptico tiene dos lentes, uno cerca del ojo que se llama ocular y uno cerca del objetivo, que justamente se llama lente del objetivo. No es el único tipo de microscopio que existe. Hay distintos y tienen distintas aplicaciones de acuerdo a lo que uno quisiera aumentar o ver más en detalle. Otro de ellos es el microscopio óptico invertido. ¿Cuál es la diferencia con el microscopio óptico invertido? Que hay algún tipo de muestras que no las podemos poner en un vidrio, entre un vidrio y un portaobjeto para ser mirado, sino que tienen que mantenerse en un medio líquido, que uno no los puede sacar. Entonces, en ese caso, la fuente de la luz, y que en los otros casos lo iluminábamos desde abajo, aquí la iluminación la tiene por la parte superior de la platina. Entonces a estos se le denominan microscopios invertidos. Muy útiles para ver lo que se llaman cultivos celulares, que no los podemos sacar de un medio líquido o de un medio que están desarrollándose o porque se morirían y lo necesitamos ver en vivo. Otro tipo de microscopio, también óptico, es el que se llama de fondo oscuro. Como vemos un microscopio de fondo oscuro, es como está este dibujo o este otro. Lo que permite ver especialmente son los relieves, la parte superficial de la célula. Y sirve especialmente para ver esto, por ejemplo, una suspensión celular o un líquido que tiene partículas, y es un microscopio óptico porque, digamos, lo estamos viendo directamente con los ojos, en los que los rayos van a entrar, pero en forma oblicua, y no va a lograr iluminar el fondo, por eso el fondo se lo ve oscuro. Pero si es que hay un objeto dentro de ese fondo que estamos mirando, estos rayos que van a incidir lo van a desviar a esos rayos, pudiendo entrar al objetivo y hacer que la imagen que se forme sea brillante sobre un fondo oscuro. O sea que nos permiten ver estructuras especialmente en su relieve.
Otro microscopio óptico es el de la luz polarizada, que se emplea para ver, por ejemplo, moléculas que son refringentes o birrefringentes, que son capaces de hacer rotar la luz polarizada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es generar luz polarizada y después vemos cómo la hacen rotar o analizamos qué modificación le genera esa luz. ¿Qué es una luz polarizada? Nosotros sabemos entonces que la luz visible es como si fuese un arco iris, una gama de distintas longitudes de onda, por lo tanto en distintas direcciones. Lo que uno hace cuando polariza la luz es lograr que haya un solo haz de una sola dirección y en general de una sola longitud de onda. Entonces, por ejemplo, hay dos tipos de glucosa, una hace girar la luz polarizada a la derecha y otra a la izquierda. Esa capacidad de hacerla virar, uno la tiene que mirar con un polarímetro o con un microscopio de luz polarizada. De manera que primero tenemos que polarizar la luz y luego analizarla, por ejemplo en este caso, si la hace rotar en un sentido o en el otro. Para ver esto, se utilizan este tipo de microscopios ópticos que se llaman de luz polarizada. Disculpe, Sí. voy a salir un ratito de la clase porque me están dando mal la computadora y vuelvo a entrar. Bueno, perfecto. Otro tipo de microscopio óptico es el que se llama de contraste de fase. Si uno compara la imagen, la ve medio parecida a la de fondo oscuro. Pero este microscopio tiene la particularidad o la ventaja de que puede estudiar un tejido vivo y no hace falta teñirlo. También se le ve el relieve de las células sobre un fondo que es transparente, en el otro era negro, y permite ver detalles o especializaciones de las membranas, como por ejemplo vellosidades, cilios, flagelos, colas, etc. Otro microscopio óptico es el que se llama de fluorescencia. En este, obviamente, vamos a ver solo todas las sustancias que estén con fluorescencia. Para eso hemos necesitado utilizar un colorante fluorescente para teñir una estructura determinada. O un fluorescente para teñir una parte especial de algún objeto para saber si está o si no está, por ejemplo. Entonces, si nosotros le teñimos o lo marcamos, como se dice, con un fluorescente, esa sustancia va a emitir digamos, un color dentro del espectro visible, que es cuando se le haga incidir una longitud de onda corta, como es la ultravioleta. Generalmente se utiliza, o el más usado es la epifluorescencia, que es cuando uno ilumina desde arriba, como está el dibujito aquí, el preparado, que es como se llama el objeto que vamos a mirar. Cuando iluminamos desde arriba con fluorescencia, a través del objetivo, se denomina epifluorescencia, y es un tipo de microscopio de fluorescencia. Otro tipo de microscopio óptico es el que se denomina microscopio confocal. Es un tipo de microscopio de fluorescencia donde tiene una calidad de imagen mucho mejor, superior, porque en este caso el foco se realiza en un solo plano. En este caso la fuente de luz es láser, que tiene mucho más intensidad. La imagen no la podemos ver directamente con el ojo, sino que la toma una computadora, la procesa y genera una imagen tridimensional que la podemos estudiar con mucho más detalle. Miren estos orificios, que hasta se le puede advertir la profundidad o la capacidad o la calidad o características de ese orificio. Entonces el confocal es un tipo de microscopio de fluorescencia avanzado con una fuente de luz de láser. Estos microscopios de fluorescencia tienen muchísimas ventajas y hoy han revolucionado el diagnóstico en muchas áreas de la medicina para poder identificar algún tipo de características de enfermedades, de bacterias, de virus, etc. ¿Qué características tienen estos microscopios de fluorescencia? Son parecidos al microscopio óptico. Si lo vemos aquí, vemos también una platina, vemos la luz, vemos el revólver con todos los aumentos, el objetivo, el ocular y el objetivo. Entonces,
La característica es que necesita una luz ultravioleta, porque el UV es el que hace que se pueda visualizar esta fluorescencia. Y previamente colorearlo al objeto que queremos poner en evidencia con algún colorante fluorescente. Aquí lo tenemos al fluorescente verde, un fluorescencia azul, roja. Por lo tanto, tenemos que previamente marcar lo que vamos a teñir para poder observarlo. Lo que se llaman técnicas de inmunomarcación. Esta diapositiva tenía que estar atrás cuando hemos visto el microscopio de polarización, donde yo les explicaba lo que es polarizar la luz. La luz tiene haces como si fuesen digamos, en un amplio espectro como el arco iris, pero lo que logra el polarímetro es lo que hace esta como filtro celeste, es polarizarla, es acomodarlo a todos los rayos de luz en una sola dirección, o seleccionar solamente un grupo de luz que tenga un haz igual. Eso se llama polarizar la luz, o eso ya es la luz polarizada. Entonces, después lo que vamos a hacer a través de otro filtro es analizar cómo es la luz o qué modificaciones le ha generado. Cuando tiene el mismo índice de refracción, se va a llamar isotrópicos. Pero cuando la luz polarizada difiera, van a ser o birrefringentes o anisotrópicos. Y entonces vamos a necesitar dos cristales, que serían estos celestes. Uno es el que polariza la luz, que está a la altura de la platina, y el otro es el cristal analizador, que es el que me va a permitir ver la característica de la luz que estoy queriendo observar o que estoy pensando que tiene. Y ahora entramos en otros tipos de microscopios, que son los microscopios electrónicos. Y aquí tenemos que hacer un salto. Cuando apareció el microscopio electrónico, se logró ver partículas de un tamaño muchísimo, muchísimo menor que lo que se alcanzaba a ver con el microscopio óptico. Y el microscopio electrónico revoluciona el diagnóstico y el conocimiento de la ciencia, porque permite ver muchísimo menor tamaño las estructuras y por lo tanto conocer mecanismos, funciones, estructuras que antes no se sabían. ¿Cuándo se fabricó por primera vez el microscopio electrónico? En 1939, y fue la fábrica de Siemens la que lo hizo. Y generó dos tipos de microscopios electrónicos. Uno que se llama MET y otro que se llama MEB, donde la diferencia es que es un microscopio electrónico de transmisión, el MET, y el otro es de barrido electrónico. Si uno tuviese que comparar, esto ocupa una habitación, y un microscopio electrónico es un aparato que ustedes saben que es muy chiquito. No es lo mismo, no es fácil de interpretar, y obviamente que es muchísimo más caro, y por lo tanto tiene una utilidad que no necesariamente es, por ejemplo, para el caso de los bioquímicos, utilizamos un microscopio óptico y no el electrónico, que es más para investigación. Hemos dicho entonces que tenemos dos tipos de microscopio electrónico, el de transmisión y el de barrido. En el de transmisión, lo que en el óptico es la luz visible o la luz de la corriente eléctrica con un foquito, en el microscopio electrónico es una columna de electrones. Y digamos, como en el otro caso ponemos un foco para que transmita la luz visible, en el electrónico necesitamos una emisión de un haz de electrones, o también llamados rayos catódicos. Y quien lo genera es un filamento incandescente en una columna de vacío. La capacidad de resolución, o sea, la capacidad de ver, de diferenciar dos partículas que están muy pequeñas, es de 0,2 a 0,5 nanómetros. O sea que permite ver desde citoesquelético hasta la membrana, hasta algunos organoides. El fundamento es que la imagen va a lograr la dispersión de ese haz de electrones. Y la función tanto del objetivo y del ocular no va a haber, en este caso, lentes, sino son bobinas electromagnéticas que tienen que condensar o acelerar esos haces de electrones para generar o formar la imagen. ¿Cómo vamos a verla si nosotros no podemos ver electrones que se mueven? Lo que hace es una computadora fotografiar esa imagen y transformarla en una imagen visible a la
al ojo humano. Ese sería el de transmisión. Y el de barrido es una modificación del microscopio electrónico donde la morfología que se va a ver en la superficie, parecido a lo que sería el contraste de fase o el de fondo oscuro, y ese haz de electrones es escaneado en la superficie de la película, en la superficie de la cubierta, donde hay una película de carbón o metal que dispersan esos electrones, perdiendo la energía y van a poder ser escaneados, o sea, generar una imagen que es la que después se va a analizar o se va a estudiar. Gracias a esto se ha permitido o se ha generado lo que se llama la telemicroscopía, que es un recurso más novedoso que simplemente permite que ese microscopio electrónico que esté lejos, en un solo lugar, porque ocupa mucho espacio, porque es muy caro, pueda generar imágenes y ser recibidas en computadora online a la distancia donde se encuentre una computadora asociada. Bueno, entonces hasta aquí me parece que hay una diapositiva que nos hemos salteado, que es entender lo que es poder de resolución, me parece que nos hemos salteado, que es entender la diferencia entre el límite de resolución y el poder resolutivo. Nosotros podemos, esto lo van a entender también sabiendo quién es más corto de vista que el otro, o sea, qué capacidad tenemos o el límite de resolución de nuestra vista, que es la menor distancia a la cual podemos ver dos puntos como distintos. O sea, si yo les dibujo dos puntitos que están muy cerca y ustedes los ven juntos, es porque la distancia a la que hemos dibujado esos dos puntos no la alcanzan a diferenciar. El ojo humano puede diferenciar dos puntos que estén a una distancia no menor de 0,1 milímetros. El microscopio, fíjense ustedes, que logra casi 1000 veces más, 0,2 micrómetros. Entre una micra y un milímetro hay 3 ceros de distancia. Ese sería el límite de resolución, la menor distancia a la que se pueden ver dos puntos como diferentes. Y, como consecuencia, el poder resolutivo es esa capacidad que tiene el instrumento de poder diferenciarlos o distinguir dos puntos que son muy cercanos. O sea que cuando uno habla del límite de resolución está hablando de una distancia, y el poder es la capacidad de distinguir esos dos. Y cuando uno quiere saber qué aumento tiene un microscopio, lo que hay que es multiplicar el aumento que tiene el ocular por el aumento del objetivo. Y el ángulo de apertura simplemente es el ángulo que se forma entre los rayos más periféricos de la parte del objeto que van a penetrar a la lente, y cuanto mayor número de rayos, mejor va a ser la calidad de la imagen. Entonces, en esta materia estudiamos estructuras, ultraestructuras. ¿Cómo se estudiaron? Con este tipo de herramientas, microscopios ópticos, microscopios electrónicos. Mirando simplemente, en algunos casos sí, y en muchos tiñendo las estructuras para poder reconocerlas y para poder diferenciarlas y observarlas. Entonces ya hemos visto qué herramientas utilizamos para ver y cuál es el principio que el microscopio permite. Ahora lo que vamos a ver en esta parte de la clase es cómo hacemos para ver esas estructuras o cómo se las trata a cada uno de esos tejidos para poder estudiarlas y mirarlas. Nosotros vamos a tratar, digamos, vamos a tratar toda esta materia de estructuras chiquitas que se tienen que preguntar ustedes cómo saben que esto tiene esta o tal o cual estructura, color, funcionamiento. Y es porque se ha utilizado diferentes técnicas. Y la técnica principal se llama técnica histológica. Entonces, ¿cómo hacemos para ver? Nosotros podemos ver una estructura que esté en vivo o que esté muerta, in vivo o post-mortem. Cuando la vemos en vivo, la podemos teñir, va a ser una muestra coloreada, o la podemos ver sin el colorante. Si no le ponemos colorante y está viva la muestra, vamos a utilizar microscopio de contraste de fase, que nos permite ver sin colorear, o vamos a utilizar un microscopio invertido,
para ver las células en vivo en un contraste de fase. Ahora, si las hemos podido, o si la técnica requiere una tinción especial para poder reconocer alguna estructura, las vamos a colorear. Y si las coloreamos, podemos utilizar dos tipos de coloraciones. Uno se llama in vivo. ¿Qué es in vivo o intravital? Le vamos a administrar el colorante al animal de experimentación que va a lograr teñir esa estructura que queremos ver en el animal vivo. O si no, se le toma la célula que queremos estudiar y se le coloca la tintura o el teñido o el colorante a la célula viva, pero en el portaobjeto. Y cuando la muestra no está en vivo, sino es después de sacarla del órgano, del tejido, de la estructura que la queremos estudiar, se denomina post-mortem, y eso es la técnica histológica que vamos a empezar a describir ahora. Esta técnica tiene 11 pasos, algunos se los puede unir y ser menos, pero son 11 pasos que son los pasos necesarios que hay que hacer para que esta técnica llegue a buen puerto, y es poder mirar ese preparado y poder estudiar las estructuras que tiene. La primera es la obtención del tejido o de la muestra. Esta técnica histológica van a ser entonces el conjunto de pasos que permita visualizar las células y los tejidos al microscopio óptico. Primero tenemos que obtener la muestra, obtener el tejido. ¿Cómo podemos obtener una muestra? Por una biopsia. ¿Qué es una biopsia? Es tomarle una parte de ese tejido, pero a un individuo que está vivo. Por ejemplo, cuando tenemos un tumor, cuando tenemos un nódulo y queremos saber si hay células malignas, si qué tipo de infección tiene, vamos a tomar una muestra de ese individuo que está vivo. A eso se le llama biopsia. ¿Para qué nos sirve? Diagnóstico de enfermedad, por ejemplo. En cambio, si vamos a tomar una muestra a un cadáver, entonces en ese caso se denomina autopsia. Aunque hoy la definición correcta de autopsia es examen sistemático, ordenado y completo. Cuando uno hace una autopsia, ya no puede hacer de una parte, la hace completa. Eso es una autopsia. Después se ha estandarizado para que, más que nada para la parte penal o forense, para que uno pueda, digamos, decir, se hizo la autopsia, se hizo el estudio de todos los órganos de una manera sistemática, quiere decir que tiene un orden, que tiene un protocolo que seguir y debe ser completo. Eso es una autopsia. Y necropsia simplemente sería, por ejemplo, si hay que exhumar un cadáver y hay que sacar un pedazo de un tejido, porque es lo único que interesa estudiar, eso sería una necropsia. Es estudiar un tejido de un individuo o de una estructura que ya está muerta. ¿Cuánto vamos a necesitar? No más de 5 milímetros. Y se la puede tomar o con un bisturí, con una hoja de afeitar, de manera de que se evite que se comprima, que se destruya, sino que se pueda mantener con la estructura original al comienzo. El segundo paso que necesitamos es fijar la muestra. ¿Qué es fijar la muestra? Es evitar que se siga destruyendo. La acabamos de tomar del órgano o del tejido o del cuerpo que necesitamos estudiar. ¿Y si la coloca entre dos portaobjetos? No, todavía no. Ah, bien. Porque acuérdate que el portaobjeto es cuando son células más chiquitas o cuando son láminas finitas. Aquí lo que estamos tomando es un pedazo. Imagínate cuando tienes un lunar feo. Entonces te sacan el lunar, te sacan un pedazo del tejido. Todo esto que estamos describiendo es cuando... Y recién lo cortan. Es cuando va al anatomopatólogo, estas cosas empieza a hacer. Esta primera parte, que es la fijación, sí la hace el médico en el consultorio cuando te toma la muestra. Esto de obtener el tejido, que lo que te están haciendo es una biopsia, porque el individuo está vivo, y ese pedacito lo fijas. ¿Y qué es fijarlo? Es evitar que se destruya, que mantenga las características que tenía en el cuerpo para que lo podamos estudiar y sepamos qué problema, suponiendo que tenga un problema, qué tipo de células, generalmente los lunares se estudian células cancerígenas, si las tiene o no las tiene. Entonces lo que tiene que evitar el médico en esas circunstancias de toma de muestra es evitar que se destruya.
Y hay muchos procesos que naturalmente tiene el organismo de destrucción. Entre esos se llaman autólisis o por bacterias. Si lo dejas digamos, al aire, le va a destruir, se va a descomponer, se va a podrir. Esas son las bacterias. O se va a destruir el mismo autólisis porque tiene enzimas en el mismo tejido que le pueden llegar a alterar esa estructura. Entonces lo que tiene que evitar es esa propia destrucción de cuando uno saca un pedazo de tejido de un cuerpo y lo deja librado al azar. Entonces, esta fijación lo que va a querer en un principio es endurecer la muestra para después poder cortarla. Y esa fijación lo que va a mantener es la estructura, porque produce una serie de enlaces cruzados entre las proteínas que evita la desnaturalización de las proteínas y para mantener la estructura tal cual estaba en el organismo antes de ser sacado o cortado. ¿Cómo hacemos esta fijación? Aquí imagínense este pedacito de tejido que se ha tomado y se lo pone en un tubito que tiene formol, es el líquido fijador por excelencia. Ese formol, más o menos en una proporción 10:1. 10 de agua, 1 de formol. ¿Cuánto tiempo? Entre 24 y 48 horas tranquilamente se puede poner. ¿Hasta cuándo? Hasta que cambie de color. En general, los tejidos por debajo de la piel son de color blanco. Entonces, cuando uno lo va a poner en formol, va a pasar a un color rosado. Del color rosado por la cantidad de sangre y se va a transformar en un color blanco cuando ha sido puesto en el formol y han pasado una determinada cantidad de horas. Todos estos son distintos tipos de fijadores. Unos se llaman químicos porque son directamente productos químicos, como el que es por excelencia es el formol al 10%. También hay glutaraldehído, acetona, tetróxido de osmio. Algunos de estos ya son fijadores para los microscopios electrónicos. Bicloruro de mercurio. O compuestos o mezclas como el líquido de Fleming, de Zenker, Bowen. O físicos, como por ejemplo, desecarlo, hacer que se deshidrate, que puede ser por calor húmedo o seco. Por ejemplo, los bioquímicos, cuando tomamos una muestra de flujo para estudiar, generalmente la secamos a la llama. Pero no es solo secarla, sino es fijarla al portaobjeto para poder estudiarla. En otros casos puede ser por frío, por congelación o desecación. Pero cuando uno estudia tejidos, el fijador por excelencia es el formol. Después que hemos fijado la muestra, la hemos metido por lo menos 1 o 2 días en un líquido fijador, ha cambiado de color y se ha endurecido, lo que necesitamos es sacarle el agua. Sabemos que nuestro cuerpo humano tiene un 70% de composición de agua, entonces hay que quitarle el agua, hay que hacer un proceso de deshidratación. ¿Cómo hacemos fácil un proceso de deshidratación? Aquí está el dibujito. Concentraciones decrecientes de alcohol. ¿Cuál es el objetivo de sacarle el agua? Como el paso que sigue va a tener parafina, que es insoluble en agua, tenemos que quitarle el agua primero para que pueda penetrar y lograr el objetivo de la parafina, que es el paso que sigue, que ya vamos a ver. Entonces, ¿cómo hacemos esta deshidratación? No se podría hacer bruscamente, calentando o pasando a uno que no tenga nada de agua. Entonces, para evitar destrucción o daño, lo que se hace es una deshidratación gradual. Y es, por ejemplo, esto. Ponemos el primer frasco con un alcohol al 70%, luego un alcohol al 80%, 85%, y el último al 100%, que no tiene nada de agua, es 100% alcohol. Y lo vamos pasando de frasco en frasco por un tiempo que está regulado o armado para poder generar una deshidratación progresiva, lenta y sin producir daño. Una vez que hemos llegado al último paso con el alcohol al 100%, sigue el paso que sigue, que es otro tipo de alcohol, que es el silol, que además tiene como función aclarar la muestra, que es sacarle el color que puede haber tenido para poder después teñirla con lo que nosotros querramos y generar el color del estudio para poder visualizarlo en el microscopio. Entonces, el paso que sigue, 4, es la aclaración, y es deshidratar
la muestra, una vez que la muestra ha sido deshidratada, la sumergimos en el solvente de parafina. Entonces, para lograr realmente la muestra en condiciones, debemos aclararlo, eliminándole este alcohol con otro, por ejemplo el silol, que lo aclara y lo transparentiza. Este tipo de silol se utiliza, o de aclarante, porque es de los que mejor permiten la penetración de la parafina dentro de la muestra. También se utiliza benzol o toluol. Luego necesitamos incorporarle la parafina. Ustedes imagínense que un pedazo de tejido es blando y si uno quisiera cortarlo, probablemente destruiría la estructura que queremos estudiar para saber si está entera o no. Entonces, todos estos procesos que han ido perfeccionándose con los años, lo que han ido logrando es mantener la estructura lo más fiel a lo que era original para poder estudiar. Entonces se ha visto que esto, poniéndole parafina y una inclusión en parafina, hacía que los tejidos se puedan cortar sin que se distorsionen o sin que se altere. ¿Y cómo se lo hacía? La parafina es un compuesto orgánico que se funde a 60 grados, o sea, a temperatura ambiente sería sólido. Se lo calienta hasta 60 grados y se hace líquido. Entonces se sumerge en parafina cuando está en estado líquido a 60 grados, poniéndolo en una estufa entre 3 y 18 horas a una temperatura cualquiera que sea por encima de 60, o sea que esté en estado líquido. Entonces, una vez que se ha sumergido, se ha embebido totalmente en esa parafina. Luego, lo que se va a hacer es enfriar. Si lo bajas de 60 grados, el tejido con la parafina va a quedar duro. Entonces ahí lo que viene es el corte del tejido, lo más finito posible para que lo podamos mirar al microscopio, para que la luz incida y la atraviese y no pueda ver las estructuras. ¿Con qué se hace el corte? Uno de ellos es el que más se utiliza, que es el vibrótomo, que corta más o menos un ancho de 40 a 50 micrómetros. Imagínense lo chiquitito y lo finito que es esto, que es prácticamente una lámina transparente. Y es, digamos, de la muestra que ha sido puesta en parafina, que es lo que se llama el taco de la biopsia. Otra manera de cortarlo es con un criostato. Crío quiere decir frío. Entonces, en frío logra cortar mucho más delgado, casi la mitad de aproximadamente de 16 a 20 micrómetros del tejido congelado. Estos micrótomos, digamos, comunes, los que son como si fuese una cuchilla, pueden cortar entre 5 y 8 micrómetros. Logran una precisión y corte muy parejo. Estos son algunas de las fotos de distintos tipos de micrótomos, vibrótomos o criostatos, según sea la técnica que se utilice. Entonces ya lo tenemos cortado, bien finito, pero ahora necesitamos sacarle de nuevo la parafina. La parafina nos sirvió como un objetivo, poder cortarlo y poder evitar que se distorsione su formato o su estructura. Necesitamos sacarle la parafina. ¿Cómo vamos a lograr que le saquemos la parafina? ¿Por qué especialmente? Porque ahora lo tenemos que teñir. Y para teñirlo es medio acuoso. Y como la parafina es insoluble en agua, necesitamos de nuevo sacarle la parafina que le quedaba. Entonces lo vamos a hacer el proceso inverso. Lo vamos a poner en el medio aclarante y lo vamos a rehidratar. ¿De qué manera? De la misma, en solución de alcoholes de graduación, y ahora va a ser decreciente hasta llegar al agua destilada. Si antes habíamos hecho 70, 80, 85 y 100% de alcohol, ahora que estaba en parafina, hacemos inversa 100, 85, 80, 70, hasta llegar al agua destilada solamente. Y después, que ya no tiene parafina,
que ya lo hemos vuelto a hidratar, lo vamos a poder teñir para poder ver las estructuras que querramos estudiar. La mayoría de los tejidos no tienen color, son incoloros. Entonces, para poder ver los elementos, los tenemos que teñir utilizando propiedades o características de cada uno de ellos. Los colorantes de rutina o los más utilizados son la hematoxilina y la eosina. ¿Por qué? Porque este colorante y este tienen la característica de teñir estructuras, en el caso de la hematoxilina básicas y en el caso de la eosina, estructuras ácidas. El colorante es básico y el colorante es ácido, por lo tanto van a teñir la estructura opuesta a la característica que tiene su colorante. Miren aquí una foto, esto es una foto de un frote sanguíneo, donde vemos que con estos colorantes hematoxilina y eosina tiñe los glóbulos rojos de este color violeta y los glóbulos blancos de este color medio azul oscuro. Estos tejidos normalmente hubieran sido de color blanco, pero gracias a las tensiones que se logran, podemos ver las estructuras exactamente con su forma, exactamente el medio intersticial y cada una de las partes que se quieren estudiar. Entonces, el paso que sigue, para poder montarlo, una vez que ya lo hemos teñido, es ponerlo, como decía la compañera, en un portaobjeto para poder ser mirado en el microscopio. Ese paso de ponerlo en el microscopio, en un portaobjeto, se llama montaje. Y para eso se utiliza una sustancia que es hidrofóbica. Por lo que va a haber que deshidratar de nuevo con alcoholes de graduación creciente y al final de nuevo el aclarante que va a ser el silol. El montaje entonces hemos dicho que es ponerlo o fijarlo en el portaobjeto para que lo podamos mirar al microscopio. Entonces una vez que está puesto, lo que le vamos a poner es bálsamo de Canadá, que es como si fuese una goma, que se solidifica alrededor de la muestra, le podemos poner el cubre objeto y puede durar muchísimo tiempo. Todo esto que hemos visto hasta aquí es la técnica histológica que nos sirve para mirar en el microscopio óptico. Todos los pasos que va a sufrir la muestra para que nosotros podamos tener al final de este proceso las mejores condiciones para poder estudiar sus estructuras. Pero si lo que vamos a hacer es mirar al microscopio electrónico, son similares, pero tiene grandes diferencias. Primero, la fijación no se hace con formol, se hace con glutaraldehído o tetróxido de osmio, o un solvente orgánico como el óxido de propileno. Son compuestos muy específicos porque la forma que se mira va a ser distinta. La inclusión, en vez de ser parafina, son resinas de tipo epoxi. Y el corte, obviamente, tiene que ser mucho más delgado. Es un ultramicrótomo. Y el cuchillo, la cuchilla, es de vidrio o de diamante. Siempre imaginando o asociando con lo mucho más pequeña de las estructuras que vamos a estudiar. Y en este caso, los colorantes de contraste van a ser acetato de uranio o citrato de plomo, que tienen que ver con la forma como que se miran estos en los microscopios electrónicos. Bien. ¿Alguna duda hasta ahí? Porque ahora lo que vamos a entrar es saber cómo podemos teñir los distintos elementos para distintas estructuras, los distintos tejidos o células, para ver distintas propiedades o distintas características y por lo tanto las coloraciones que vamos a utilizar o la forma que vamos a utilizar para poder visualizar. ¿Alguna duda con respecto a esto para que avancemos? No, profe, pero nos va a dejar los power para que veamos. Sí, les dejo los power y además esto va a quedar filmado. Vamos a hacer un pequeño descanso de 5 minutitos y retomamos. Profe, una duda. Decime. ¿Esto va a estar en el aula virtual para estudiar?
Sí, sí, como todo lo que van poniendo, les va poniendo el profesor que no los links de las clases. Sí, igual ya está subido el Power en la Yo computadora. he habilitado a la tarde antes de armar esto. Hago una pregunta, ¿y el video que está grabando, dónde lo va a publicar? ¿También en la plataforma o por otro medio? ¿Ustedes tienen un grupo de WhatsApp? Sí. Sí. ¿Por qué no lo Sí. número y me mande algunos de ustedes el número de la que, no sé quién está? ¿Me puede pasar, profe? Yo he formado el grupo de la comisión B. ¿Cómo te llamas vos? Ivana, Huequín. Te pongo ahí en el chat para que no se te borre mi número, y no para que me agregues, sino por lo menos para que me pases tus datos, entonces yo te paso a vos también el link para que lo puedas compartir. Igual en la página donde dice la unidad del programa, seguramente abajo donde está la evaluación, o donde dice sitios, ahí van a tener la de la clase, o todas las clases. Se supone que en cada unidad del programa le vamos poniendo todos los materiales juntos. Bien, profe. Ah, bien. A ver, paso por el chat para que me quede grabado. Ahí les pasé. Bueno, cortamos 5 minutitos y volvemos. Ivana Huequín somos, ¿no? Sí. Espere, profe, porque voy a sacar la foto. No, es que no voy a cortar, sino que 5 minutitos, pongo pausa la grabación. Número porque no lo encuentro. ¿Por dónde me ha pasado? 385. 154 86 3206. Exacto. Bien, gracias. Bueno, entonces estábamos en ver de qué manera vamos a teñir cualquiera de los objetos o de las estructuras para poder verlas. No se puede teñir con cualquier color, no se puede teñir con cualquier colorante, porque obviamente lo que queremos es visualizar determinada estructura. Entonces, ¿qué mejor que aprovechar alguna característica que tenga para que se tiña en forma individual? Todas estas técnicas van a permitir identificar y localizar en forma específica algunos de los componentes de los tejidos o de las células que queremos verlo. ¿Qué tipo de colorante podemos utilizar? Hay un fenómeno que se llama metacromacia, que es una característica que se tiñe de un color distinto al colorante que utilizamos. Esto sería en oposición a la ortocromacia, donde se tiñe de un color, del mismo color. ¿Qué quiere decir? Si yo tiño con un colorante rojo y se me tiñe de azul, es una metacromacia. Pero si yo tiño con un colorante violeta y se me tiñe de color violeta la estructura, es una tinción ortocromásica. ¿Sí? Por ejemplo, el coindritin sulfato es un ejemplo del tejido cartilaginoso que se nos va a teñir para, o sea, no es una técnica histológica, sino que es una característica, pero sirve muchas veces para identificar un determinado componente. Hay una coloración que se llama, o un reactivo de coloración que se llama reactivo de Schiff. Este reactivo de Schiff genera una coloración también llamada PAS, que tiene la característica de teñir las moléculas de glúcido. Todos los hidratos de carbono los va a teñir en forma selectiva, o sea, solos a ellos, y de un color rojo magenta, que se llama muy característico. Entonces, imaginemos que nosotros queremos determinar si esta estructura tiene o no tiene glúcido en su inclusión. Entonces lo teñimos con el reactivo de Schiff, y si nos da PAS positivo, significa que había hidratos de carbono o glúcido en el lugar donde hemos puesto el colorante. Por ejemplo, aquí tenemos a la derecha
No se ve la pantalla, profe. ¿No se ve? Entonces, No, se la está viendo usted. No. No, de nada le quedó. Sí se me ve, profe. capaz que no está. No, profe, a usted nomás se la ve. Claro. La veo usted. Hay está, algunos profe. compañeros que no Ahí pueden. recién. Yo no lo Ahí veo. recién. Pasa que había deshabilitado la compartir. Profe, Ahora sí. Sí. hay algunos compañeros que no pueden entrar porque no le acepta usted. Uy, de mala que soy. A ver, veamos. Sí. 12 había. 13. ¿Y a dónde se han ido? Ahí está. Ahí los han ido. No me lo pedían. Normalmente aparece en el medio y no pidieron. Bien. Bien, entonces aquí tenemos una foto donde podemos identificar, donde tenemos una coloración. Esta es la coloración de paz que hemos visto recién, que va a teñir solo estructura de glúcido. ¿Ven dónde está ese color rojo magenta? Ese está diciéndome que hay estructuras que tienen glúcidos. Ah, están entrando otros. A ver, ¿qué otro tenemos? Miren, aquí hay simplemente a modo de información para que ustedes sepan que hay otro tipo de tinciones que utilizan, por ejemplo, 3 colorantes, como el tricómico de Malloy, utiliza fucsina ácida, azul de anilina, naranja G, porque se ha visto en esto de probar y aprender y ir modificando y, digamos, combinando colores a ver qué objetivo que se lograba, se ha visto que con esta tinción de 3 colorantes podemos teñir fibras de colágeno, matriz extracelular, donde, por ejemplo, va a estar de color azul estas fibras de colágeno, de color rojo el citoplasma y los núcleos, y de color amarillo las fibras elásticas y hematías. Entonces imagínense qué práctico que es utilizar una mezcla de 3 colores, teñirlos juntos y poder identificar estas 3 estructuras, si lo que estamos estudiando, por ejemplo, son la presencia o las características o la modificación o la alteración de alguna de estas estructuras. En la técnica de Masson también tenemos 3 colores, la hematoxilina, el rojo, el fucsina, punzó, el azul de anilina. Miren, los núcleos azul, el citoplasma rojo y el músculo fucsia. O sea, en una misma coloración podemos ya diferenciar o poder identificar, simplemente por un color distinto, una estructura diferente. Así tenemos también otra, que es el tricrómico de Hieson, donde también utilizamos 3 colores y utilizamos para teñir o para ver también fibras de colágeno y el citoplasma que se puede ver en amarillo. A ver, aquí tenemos, por ejemplo, cómo los veríamos en el tricrómico de Mallory o en el de Masson. ¿Ves cómo las estructuras toman distintas tonalidades y por lo tanto se pueden ver tranquilamente? Otro tipo de coloración es la de Fulgen. La de Fulgen lo que me permite es ver si tenemos o no tenemos ADN, si se coloreó o no se coloreó el ADN. Esta técnica tiene distintos pasos. Una es con ácido clorhídrico que lo hidroliza, separa las purinas de desoxirribosas, el azúcar de la parte del nucleócido, y el azúcar se abre, va a formar aldehídos, y después con un reactivo que es el de Schiff van a dar color magenta los grupos aldehídos, lo que va a indicar la presencia del ADN. O sea, la técnica, los detalles del por qué tiñe o no tiñe, digamos, se le ha ido investigando para cada estructura que uno quisiera poner en evidencia. Otra manera de determinar la presencia o no es utilizando la actividad enzimática de algún compuesto que me dé un color. Por ejemplo, muy usada para las fosfatasas, tenemos la capacidad de visualizar con esas enzimas alguna estructura del tejido. Por ejemplo, con las fosfatasas o con el NAD fosfato reducido. ¿Qué otra o más tenemos?
Muchas se utilizan para poner en evidencia estructuras del sistema nervioso, la técnica de Niels para el ácido nucleico, la impregnación argéntica para teñir las neuronas de color oscuro, la de sublimación con oro sublimado, tiñe los astrocitos de un color negro que se los puede ver perfectamente, o para ver la mielina, también con el tetróxido de osmio, se lo ve de color negro. Y las técnicas inmunoquímicas. ¿Qué característica tienen esto? Es que vamos a utilizar, en vez de colorantes, vamos a utilizar anticuerpos específicos. Entonces lo que vamos a lograr es una reacción antígeno-anticuerpo. Y una vez que se forme la reacción antígeno-anticuerpo, vamos a poder marcarlo con alguna técnica de visualización, como puede ser la fluorescencia. ¿Cuándo podría ser esto necesario, un antígeno? Esta es, por ejemplo, cuando uno quiere ver si en el organismo hay un anticuerpo contra un determinado virus o bacteria. Entonces lo que hace es poner en un portaobjeto el antígeno, por ejemplo el virus o digamos un soporte. Imaginemos que queremos poner en evidencia la presencia de anticuerpos contra el Chagas. Entonces vamos a poner en el portaobjeto alguno del parásito y lo fijamos. Entonces, si la sangre del paciente tiene los anticuerpos contra el Chagas, se va a pegar al antígeno, que en este caso es la partícula, suponiendo que no sea el parásito entero, sino una parte, se va a pegar, y entonces después, si lo coloreamos al anticuerpo, nos va a dar una imagen fluorescente que nos va a indicar la presencia del anticuerpo. O sea, para poder ponerlo en evidencia, primero hemos hecho una reacción antígeno-anticuerpo, donde o ponemos en evidencia el antígeno o ponemos en evidencia el anticuerpo, según el que tengamos y el que queremos estudiar. Una vez que se genera esta reacción antígeno-anticuerpo, debemos haberlo marcado previamente al que agregamos, o el antígeno o el anticuerpo. Entonces podemos verlo, por ejemplo, por una reacción de peroxidasa, si es coloreada, o por inmunofluorescencia, si es inmunocitoquímica. En los dos casos de inmunocitoquímica. ¿Qué es una autorradiografía? En este caso, en vez de colorear, vamos a utilizar isótopos radioactivos, o también llamados radioisótopos. Por ejemplo, ¿cuáles? El azufre 35S, o el fósforo 32P, o el tritio 3H. Estos son isótopos radioactivos. ¿Qué significa eso? Que tienen la capacidad de emitir una radiación. Entonces, si uno utiliza ese isótopo, la molécula que vamos a querer demostrar su presencia va a producir la unión de ese isótopo radioactivo por selección y va a precipitar. Entonces va a generar en la película radiográfica la precipitación del bromuro de plata, que va a demostrar o va a generar una imagen que después la vamos a poder ver. O sea, se utilizan distintos tipos de herramientas o distintos tipos de estructuras, en este caso es un isótopo, que tiene características de manera que la podamos visualizar para poder demostrar la presencia de esa estructura. Lo interesante de esta clase, o lo importante para ustedes, es entender cuáles son las herramientas con las que nosotros podemos visualizar todas las estructuras que vamos a estudiar durante este año. O sea, los microscopios, el fundamento tanto del electrónico como del microscopio óptico. Y después, ¿qué pasos debemos someter a la muestra para que la podamos colorear o visualizar a través de estos instrumentos? ¿Cómo son las técnicas? ¿Cuáles son y qué procesos requiere para poder verlos? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Todo bien? No, profe. Bueno. No, nada, profe. Entonces, yo le paso a Ivana el link cuando lo tenga subido a YouTube y además lo pongo en la plataforma para que lo puedan ver en el sitio de la unidad esta que va a ser la unidad 3. Y además va a haber una evaluación
Profe, Sí, Luis. ¿no es la unidad 4? En realidad el libro es la unidad 2 y 3, pero de nuestro programa, creo que como hemos cambiado de libro el año pasado, por ahí se nos han cambiado los números, pero me parece que corresponde a 3. No tengo a mano el programa, pero no tengas problema porque en el aula virtual lo hemos puesto en el programa en forma detallada y lo voy a poner en el que corresponda, que se va a llamar microscopía y técnica histológica. Profe, ¿cómo era el tema de la evaluación? Gracias, profe. De cada tema hacemos una autoevaluación en la página que es multiple choice, que se la pueden hacer 2 veces, cosa que si no les ha gustado el rendimiento que han tenido o no les ha ido bien, la puedan rehacer. Por lo menos en las primeras semanas se los permitimos que lo hagan 2 veces. Pero es... O sea, profe, Nos han dicho que era un solo intento, profe. ¿Cómo? Que nos han dicho que era un solo intento los profesores. No, las primeras ustedes van a ver que tienen 2 intentos. profe, Profe, pero solamente teníamos una sola multiple choice. La que hemos visto en la clase pasada no tenemos evaluación, creo, solamente lo que teníamos que imprimir y controlar con el profe Pablo. Con el profesor Pablo lo que ven es una cartilla de trabajos prácticos y lo hacen con él, de manera que pueden ir corrigiendo. Una vez que lo tienen el tema aprendido, lo hacen a la autoevaluación que es individual, que es directamente en el aula virtual. Ah, bien. profe. Sí. Entonces así es, nos envían la evaluación virtualmente y es multiple choice. No es que te la envío, vos entras en el aula virtual, en la página, digamos en la unidad que corresponde al tema, vas a ver que todas las unidades van a tener una evaluación y las van a ir haciendo. Salvo alguna que consideremos que no se justifica o cada 2 temas se lo ponga, si no, ustedes lo van a ir viendo ahí. ¿Quieren que abramos para que vean dónde está? A ver. Bueno. Sí. A ver, que veamos. Ahí les comparto la página para que ustedes vean lo mismo que veo yo. Esto es lo que ustedes ven, o aquí donde estoy, este es en el inicio, sí. Miren, en esta parte que dice programa, ustedes van a ir viendo habilitadas las unidades que vamos viendo. No, profe, se está viendo. Profe, se ve una charla en inglés nomás. Se está viendo una conversación nomás. Esta computadora es de mi hija, entonces, espera, ¿por qué no veo lo que yo veo? Esta, ahora lo ven. ¿Sí? ¿Ahí ven? Sí, ahí sí. Bien. Ahora sí. Ven que usted, en donde dice programa, vamos a ir viendo que se va habilitando cada uno de los temas que se va viendo. Sí. Mira, aquí veo que está separada microscopía y técnica histológica porque antes estaba así. Ahora ya lo voy a resumir o lo voy a, digamos, unificar para que no esté separado. Pero, por ejemplo, entramos en técnica histológica y ustedes ven aquí, en este caso, ven, digamos, la cartilla de los trabajos con los que van a ver con el profesor Schute, donde van viendo los ejercicios que van a ir haciendo juntos. A ver, vamos a ir a una que ya como no la hemos visto, pero por ejemplo esta. Esta parte, la generalidad de la membrana. Ven que aquí está, en información adicional, ustedes, aquí hay clases anteriores de otros años que hemos grabado, en el año 2015 creo que hemos grabado. Pero ves, aquí tienen la evaluación y pueden entrar directamente haciendo el link ahí y tienen el PowerPoint de la clase que se ha dado la 1. Si ustedes entran aquí en la evaluación,
digamos, está la evaluación, para nosotros, porque yo como soy la administradora, yo ya veo, digamos, los resultados. Si yo veo el seguimiento, yo voy a ver, por ejemplo, todos los que han aprobado, los veo arriba, ¿sí? O sea, ustedes van a tener en ese link la posibilidad de entrar para hacer la evaluación. Ahora se los acomodo por orden, pero ves, está puesto 2 microscopios, 1, 2, núcleo y ciclo celular, ese para ustedes es el segundo, y este el tercero que va a ser microscopía y técnica histológica. Pero en cada uno de los links, ustedes van a abrir y van a poder ver todo el material que hay de cada una de las unidades. Donde va a estar la evaluación, como en este ejemplo, la bibliografía, la cartilla para el trabajo con el profesor Schute y la evaluación. Profe, Sí. ¿significa que tejido sí entra al examen? ¿Cómo? ¿Significa que el tema de tejido entra al examen? ¿A qué le llamas el tema de tejido? Toda la materia es tejidos. Por unidad, digo. Ninguna unidad. El tejido epitelial habla. Ah, porque todavía no hemos visto tejido epitelial. Cada uno de los tejidos va a tener una unidad. Tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular, tejido nervioso. Es cada una de las unidades. Esta unidad, la que han visto hasta ahora se llama célula, la primera y generalidades. La segunda que han visto, que es núcleo y ciclo celular. Y esta es la tercera, que es microscopía y técnica histológica. Profe, en el libro, Sí. microscopía está en la unidad 2. Para mí, como es un tema desde el punto de vista de la física más complicado, ahí abro donde dice archivos, y abrimos el libro, lo hemos puesto separado para que no sea tan pesado. Nosotros estamos siguiendo este libro, el libro de Brusco. En la primera unidad está de la célula al organismo en enfoque morfológico, entonces tendríamos que estudiar la unidad 1 y 2. La 1 tiene su evaluación, la 2 va a tener la parte de ciclo celular, y la 3 va a ser la parte de microscopía y técnica histológica. Aunque esté en la misma unidad, nosotros las hemos separado para darle un poco más de tiempo, porque es una semana entera para ver cada tema, entonces no se les haga tan pesado. Profe, disculpe, pero me acabo de fijar y no me estaría saliendo lo que es la evaluación de la unidad 2 de núcleos del ciclo celular. No me aparece. Puede ser que no lo haya subido todavía. De hecho, me veo Bien. que mañana o pasado ya esté en condiciones antes de que hagan con el profesor Schultz. Porque como te digo, hemos modificado este año la unión de las dos clases, así que puede ser que no la hayan puesto porque estaba separado solo ciclo celular del núcleo, y ahora lo vamos a unir. Bien, porque me estaba preocupando porque sí me salía de la unidad 1, que ya la hice, pero de la unidad 2 no. Bien, ya la vamos a poner para que la tenga. Profe, ¿le puedo preguntar el tema parcial? ¿Ya sabes cómo va a ser? No lo hemos Perdón. Estamos esperando instrucciones desde la facultad, desde el rectorado, para ver cómo va a ser. Lo que muy probablemente suceda es que la materia esta no tenga promoción este año, porque como los parciales van a ser de una manera que no es tan, digamos, confiable como un examen presencial, probablemente todos tengan que ir a un examen final. Pero bueno, todo eso no se ha decidido porque vamos como en la marcha. Igual esta materia será anual y esperemos que la segunda mitad del año sea normal. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más? ¿El sábado tendríamos el parcial ya o no? ¿Este sábado? No. No, el otro sábado. Después del cuarto tema es el parcial, creo. ¿Sábado 2? Sábado han dicho, pues. Ese es el día de sábado 2. Ya vamos a ver de qué manera, pero les vamos a avisar en Profe. Anepis. ¿Qué dice? ¿Sí?
No te he entendido, perdona. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Bueno, entonces cualquier cosa me mandan en el teléfono y no tengo problema de contestar. En cuanto tenga subido el link, les paso. Gracias, profe. Que tenga buen día, hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe.